Buenas tardes, mi nombre es Silvana Castillo Meneses y hoy voy a hablarles un poco acerca del pueblo indígena Nucac Macu. Los Nucac Macu, también llamados los últimos nómadas verdes, son la última tribu de cazadores, recolectores, nómadas que ha tenido un mínimo contacto con el hombre de ciudad. Su ubicación geográfica. El pueblo Nucac se concentra en los departamentos del Guaviare y de Guainía, pero el censo reporta una gran mayoría de población Nucac en el departamento del Valle del Cauca, Vaupés y Cauca. Estos tres departamentos, según el censo, concentran más del 60% de la población. El territorio ancestral para ellos es al noreste del Amazonas. Sin embargo, se afirma que debido a la arremetida de otros pueblos indígenas más organizados, con costumbres agrícolas y sedentarias, desplazaron a los Nucac a otras tierras. Pese a que los nuevos asentamientos de los Nucac ya no se ubican en la profundidad de la selva, lejos del contacto con la población indígena, sino por el contrario, cerca de las cabeceras municipales. Su población. Los Nucac representan el 0,1% de la población indígena de Colombia. El censo de DANE del 2005 reportó 1.080 personas autorreconocidas como pertenecientes al pueblo Nucac, de las cuales el 53% son hombres y el 47% son mujeres. Los Nucac Macu se han visto reducidos casi a la mitad del número de sus miembros en los últimos 10 años debido a la adquisición de enfermedades por contacto con los colonos que desde los saberes ancestrales de la medicina tradicional no se pueden curar. Enfermedades como infecciones de las vías respiratorias, paludismo, sarampión y parásitos extinguieron gran parte de la población Nucac. Por otra parte, después del retorno de la reubicación desde Calamar a su territorio, los Nucac presentan entre ellos varias epidemias de gripa, sarampión y meningitis, que ocasionaron la muerte de numerosas personas adultas y niños, al punto de que murieron la mayoría de los abuelos. Se calcula que entre un 30 y 50% de la población Nucac desapareció en este periodo sin que las autoridades en salud implementaran ningún tipo de intervención a corto, mediano o largo plazo para impactar positivamente la salud de esta comunidad. La población Nucac que habita en zonas urbanas corresponde al 25,6%, una cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43%. Su lengua. La lengua nativa del pueblo indígena Nucac es denominada Macu y es hablada por todos los clanes o bandadas. Cabe resaltar que este pueblo es monohablante, por lo que se le dificulta comunicarse en alguna lengua diferente a la suya. Este pueblo sigue transmitiendo la lengua a sus hijos. El reagrupamiento de los Nucac en territorios que se les han asignado ha permitido que la lengua siga vigente en los grupos que no se alejaron de sus territorios. Su cultura y costumbres. La memoria histórica y ancestral del pueblo Nucac está escrita en pinturas rupestres y tallas sobre piedras. Los pictogramas que en la actualidad se hallan en el departamento del Guaviare son parte del legado histórico de este pueblo. En su cotidianidad es generalizado el uso de pinturas en los rostros con figuras significativas para su cultura. Para cazar usan cerbatanas elaboradas con fibra de palma, dentro de la que soplan pequeños dardos con curare, que es veneno. Para ellos el venado y danta son espíritus de los muertos con disfraz de animal. Para los Nucac Macu existen dos mundos, el de arriba que es el cielo, donde viven los árboles ancestrales y la gente o sus espíritus que cantan, bailan y no duermen mucho porque no hay noche. En el mundo de abajo, las dantas y los venados tienen poblados o casas. El mundo intermedio es la tierra donde los Nucac viven. Los Nucac cantan todo el día mientras realizan sus actividades, pero a veces en la noche ese canto se transforma en tristeza y lloran por los que se han marchado. Los Nucac comparten un área central en el campamento que se puede llamar municipal. Alrededor de este, las mujeres cantan mientras hacen hamacas, los jóvenes tocan flauta de venado, otros comen mono mientras los niños juegan o aprenden a tejer brazaletes. El bosque suministra la materia prima y con su experiencia convierte la caña de azúcar en tubos de amapola y perillas de chumare en hilos. Economía. Conocen muy bien de la selva, sus ciclos vitales y sus recursos, lo que les permite vivir de la caza y la recolección. De acuerdo a prácticas sostenibles de manejo del bosque, practican asimismo una horticultura de pequeña escala que progresivamente ha incorporado especies introducidas como el marañón, el banano, la papaya y la caimarona. Hoy en día, algunos complementan estas actividades con el trabajo para los colonos. Son nómadas, pero el contacto y los desplazamientos los han llevado a generar diferentes estrategias para mantener el nomadismo
que se adapta a la nueva situación. Las casas de la tribu Nukak solían ser estructuras muy ligeras, hechas de madera y hojas de palma. Eso es todo lo que necesitaban, un techo para colgar una hamaca, pero por el momento solo están construyendo este tipo de casas cuando están cazando. Su organización política y social. La organización social, llamada a veces en la literatura etnográfica bandas, corresponde en realidad a un conjunto de grupos domésticos, cerca de unos 13, de filiación patrilineal, que reunidos a su vez en grupos conformados por los parientes y sus afines. El grupo doméstico, unidad básica de producción y consumo, está conformado generalmente por una pareja casada, sus hijos y sus hermanos solteros. A su vez, los grupos domésticos se aglomeran en grupos locales asociados a territorios específicos. Existen lazos de unión a fin de sus grupos locales, lo que genera uniones esporádicas. Hasta 1944 no existían grupos regionales, sin embargo, es posible que se hayan empezado a formar como estrategia de cohesión social. La autoridad se da en el grupo donde un hombre llamado cabeza ocupa este cargo de acuerdo a su estatus en actividades o contextos específicos. Este hombre tiene entre sus funciones la construcción de la vivienda. Situación actual. Afrontan al punto más crítico y frágil de su historia. Actualmente la extinción los persigue como si fuera un debeb, palabra que en la cosmogonía Nukak representa el espíritu de los muertos que deambula por la selva haciendo el mal. Las principales amenazas que tienen hoy a los Nukak al borde de la desaparición física y cultural son principalmente las enfermedades llevadas por los colonos a sus territorios, la pérdida de sus espacios tradicionales en la selva, la expansión agrícola, los cultivos ilícitos de coca y las minas antipersonales. La aprobación de un plan de desminado en su territorio es la única salida que le queda a este pueblo, ya que se trata de 200 familias indígenas que necesitan atención en temas de salud, educación, vivienda y seguridad alimentaria y la implementación de un proyecto desminado que libere las tierras que solían habitar.